Y este tema lo he titulado La Gracia Salvadora. ¿Cómo se llama? Gracia Salvadora. La Gracia Salvadora. Yo creo que muchos de nosotros tendríamos que entender qué es gracia. ¿Qué es la gracia? La Biblia utiliza mucho la palabra gracia. En la Biblia, la primera palabra gracia que encontramos, la encontramos cuando Dios le habla, en el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios le habla a Noé y Dios determina destruir a toda la humanidad por medio de un diluvio. Y la Biblia dice, pero Noé halló gracia. Entonces hay gracia, ahí es donde encontramos la primera palabra. Pero luego en el Nuevo Testamento, encontramos que somos salvos es por gracia, no porque seamos buenos, no, que somos salvos por gracia. Dios había podido destruir a Noé también, porque la Biblia dice que toda la tierra se había contaminado, que el pensamiento del hombre era de continuo al mal, y Dios había determinado de destruir a toda la humanidad, y dice que iba a raer de la tierra a todo ser viviente. Pero luego dice, pero Noé halló gracia. Y Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice que somos salvos no por obras, sino por ¿qué? Por gracia. Me gustaría que estudiáramos este tema de la gracia, de qué es gracia, y no tener como un conocimiento, una concepción bien del tema de la gracia, para poder agarrarnos de la gracia, para que algunas personas dicen que la gracia la convierte en el libertinaje, ¿sí? Entonces ya somos salvos, entonces se van al otro extremo. Entonces lo que sí me gustaría que estudiáramos un tema de la gracia de Dios. Entonces quería partir de una experiencia que viví en esta semana. Como les dije, mi mamá hace 12 años que sufrió, o que prácticamente está en cama, sufrió 2 accidentes cerebrovasculares o 2 derrames cerebrales. Nosotros como familia, como hijos, creíamos que había sido una responsabilidad médica. O sea, estábamos enojados con los médicos, porque creímos nosotros que había sido, o sea, que los médicos habían podido prevenir este acontecimiento. Eso nos llevó a nosotros a colocar una demanda a la clínica, a los médicos y a la EPS. Esta demanda duró alrededor de 7 años. Estuvimos en audiencia, en varias audiencias, y esta semana salió, ¿cómo se llama? El fallo o el veredicto. Fallo, sí. Estuvimos en la última audiencia el miércoles, o el dictamen del juez, y nos dijeron: los médicos hicieron su trabajo bien, así que aquí no hay responsabilidad médica. Entonces, ustedes, por haber puesto una demanda, eso se llama, poner una demanda, eso se llama temeridad. Temeridad quiere decir poner una demanda sin tener argumentos justos. Entonces ustedes son culpables, y como culpables les vamos a poner una pena o un castigo, y nos toca pagar a nosotros prácticamente 8,5 millones que le sacamos barato. Entonces, cuando nos ponen ese dictamen médico, digo: Dios, pero esto es injusto, ¿cómo puede ser posible? Si nosotros estábamos reclamando por algo justo. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia, me empieza a enseñar su palabra, y me empieza a preguntar qué me motivó, o qué nos motivó, escúcheme bien, a poner la demanda contra la EPS, contra los médicos, contra la clínica. Y claro, yo empiezo a revisar mi corazón, y cuando yo empiezo a revisar mi corazón, Dios empieza a mostrarme que me motivó a mí la ira. ¿Qué nos motivó? La ira. ¿Teníamos ira contra quién? Contra los médicos.
pagar la salud de mi mamá, que está ahora sí por causa de ellos. Ellos tienen que pagar, decía yo, o decíamos nosotros, alguien tiene que pagar esto. Entonces Dios me llevó a esa palabra hermosa y me gustaría que ustedes en esta mañana aprendiéramos, sustentáramos lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Gloria al Señor. El versículo 21. Mateo capítulo 5, el versículo 21. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Ese es un mandamiento, ¿cierto? Eso está dentro de los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? Si ya lo saben, debería pasar aquí y los dijeran. Pero no matarás. Creo que está en Éxodo 20:13. Es un mandamiento, no matarás. Y el Señor le está diciendo a los fariseos: oíste que fue dicho a los antiguos que no mataran, o sea, que no fuera asesino. Pero dice ahí, dice, y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio. O sea, está diciendo, lo que dice la Biblia es: si hay una persona que mató a otra persona, tiene que ir ¿a dónde? A juicio para pagar el muerto. Pero el Señor se la pone de otra manera a uno, dice ahí. Pero yo, dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué? ¿Será culpable de qué? De juicio. Que tenga sed. Cualquiera que se la pone a uno más difícil, ¿cierto? O sea, lo que Dios le está diciendo: si usted se enoja contra su hermano, ¿será culpable de qué? De juicio. De juicio. Diga a la persona que está a su lado: está peleando con sus hermanos, o contra las familias, contra las personas. Entonces yo estoy enojado con mi hermano. Yo estaba enojado contra los médicos. Yo estaba enojado contra la clínica. Y dijimos nosotros: vamos a ponerles una demanda. ¿Y qué nos motivó? El enojo. Entonces, como nos dejamos llevar por el enojo, por la ira, nos fuimos a una ¿qué? Demanda. Pero nosotros no sabíamos en lo que iba a terminar la demanda. Pensábamos que íbamos a ganar. ¿Qué? Pensábamos, o yo pensaba, nosotros pensábamos que íbamos a ganar, que iba a salir algo, supuestamente algo justo. Supuestamente. Pero entonces, el Señor me enseñó algo. Más adelante me dijo: la motivación tuya de la demanda fue ¿qué? El enojo, no fue razonable. O sea, si tú no fueras tenido enojo y fueras sido razonable y tienes pruebas y exiges justicia, había sido diferente. Pero la motivación suya, ¿cuál fue? El enojo. Mire la cantidad de personas que hoy en día se demandan es por enojo, por rabia, pero no porque tienen algo razonable. O sea, me manda una persona en sus 5 cabreros y dice: no, yo estoy tranquilo, yo no tengo nada contigo, pero tú tienes que pagar. Entonces el Señor me regaló la siguiente palabra que se dice en el versículo 25 y mismo. ¿Sí? Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿qué? Pronto. Que tengas que. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Ponerme de acuerdo con los médicos antes de ir a una demanda. Miren que la Biblia nos está enseñando el sistema de conciliación, jurídicamente, ¿sí o no? Antes de usted ir a por una demanda, ¿qué le dice el tema judicial? Primero aguante la instancia de ¿qué? De la conciliación. Diga conmigo: la conciliación es gracia. Se lo voy a poner esta parte. Todos nosotros somos pecadores delante de Dios. Y Dios nos está dejando a nosotros, a usted y a mí, el tema de la conciliación con Dios. ¿O no es así? O sea, concíliese con Dios, o llegue a un acuerdo. El apóstol Pablo habla en Corintios, dice: reconciliados con Dios. O sea, llegue a un punto de acuerdo. O sea, nosotros estamos, Isaías
si no estoy mal, 59, dice que nosotros, nuestros pecados hicieron una división entre Dios y nosotros. ¿Saben qué es división? O sea, quiere decir que dañaron nuestra comunión. O sea, Dios allá, nosotros estamos acá. Hay una risa con la gente que dice, Dios, Señor, bendito. Mira, el otro día yo iba por la calle y iba un carro bonito ahí, bonito. Y atrás tenía una leyenda que decía, yo camino con Dios. La leyenda, yo camino con Dios. Y inmediatamente Dios me dice, Él no se ha preguntado si yo camino con Él. Sí, porque yo digo, yo camino con Dios. Ahora la pregunta es, ¿pero Dios camina conmigo? O sea, no, pues usted puede tener el concepto, ay, yo soy, ay, mi Diosito, ay, no sé qué, pero pregúntese si Dios tiene el mismo concepto hacia usted. Entonces, Dios le estaba dando aquí a nosotros, el primer punto es, reconcíliate con tu adversario. O sea, en pocas palabras, llegue a un acuerdo con Dios. O sea, llegue a ti, no espere al juicio, porque en el juicio vamos a perder. Cuando queremos vamos a perder el juicio. ¿Ustedes creen que si vamos a perder, no vamos a perder? ¿Usted cree que si usted espera, o sea, si usted tiene el tiempo para reconciliarse con Dios? Creo que Isaías también nos habla, no recuerdo el texto, 55, 6, si no estoy mal, dice que se acerque a Dios en tanto que Él está cercano a nosotros. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y acércate en tanto que Él está cercano a nosotros. Mientras que tú tengas vidas, reconcíliate, ponte de acuerdo con Él. Y yo creo que ponernos de acuerdo es, Señor, está bien, diga conmigo, ser humilde y decirle, Señor, yo he pecado. ¿Cuántos han pecado acá? Todos hemos pecado. Entonces llegar y decirle, Señor, yo he pecado, humildemente, la verdad, yo he pecado. Pero si usted dice, no, yo he sido bueno, ¿cuántos buenos hay acá? No, yo he ayudado, yo soy una ermita de Dios. Error. Había uno bueno en la Biblia, me permite decirle, se llamaba el joven rico. ¿Recuerdan del joven rico? El joven rico se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y el Señor se la puso por ley. Le dijo, ¿usted sabe los mandamientos? Sí, Señor, los he guardado desde niño, dijo él así. Ah, bien. Dice que lo miró y lo amó. Le dijo, ahora ve y vende todo lo que tienes y ¿qué? Esa era la opción. El joven rico, yo estoy seguro que si el joven rico dice, está bien, Señor, voy a ir a vender todo lo que tengo y se lo doy a los pobres, y vuelve el joven rico donde está Jesús, ¿qué cree que le dice Jesús? ¿Ahora tienes la vida eterna? Yo creo que le iba a faltar otro mandamiento, porque por ley ninguno es que justificado. Puede hacer que usted haga buenas obras, puede hacer que usted sea San Luis Carlos porque le da de comer a los pobres, pero ¿qué tal que en su corazón usted sea codicioso? Usted es juzgado por la codicia. Yo sería juzgado por la codicia y eso me llevaría a mí al infierno. Entonces el Señor lo que está diciendo aquí es, ponte de acuerdo primeramente con Dios. O sea, ¿cuántos de los que están en este lugar tienen la humildad de decirle a Dios, Señor, yo he pecado contra ti, te ruego, te suplico que me perdones y que, Señor, no me permitas ir a ese juicio porque yo voy a perder? Vamos a perder, no vamos a tener los argumentos para defendernos allá. ¿Me está comprendiendo? No los vamos a tener, por muy bella persona que usted sea usted, por San Nicolás, por San Francisco, sí, por San Luis que sea, no va a tener argumentos, allá vamos a perder. Entonces nos da la opción, mire lo que dice, diciendo ahí, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, o sea, aquí en la tierra. Si usted no está con Dios, es adversario de Dios. Si es así o no así. Si usted no camina con Dios o Dios no camina con ustedes, están separados. Pero ponte de acuerdo con Dios. Tenga la humildad de confesar sus pecados. No sea que el adversario te entregue a qué. Pasa al segundo punto. O sea, como no se pudieron poner de acuerdo en la conciliación, entonces ahora ¿cuál sigue? El juez. No, esto toca llevarlo a un juez. Entonces el juez va a llamar a las dos partes y va a empezar a conciliar, no, empieza a mirar quién es el culpable. Ahí el juez no les da la razón de conciliar, aunque jurídicamente se puede. El juez dice, antes de empezar el juicio, ¿conciliaron o no conciliaron? No, señor, entonces seguimos con el juicio. Dice así el juez.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren lo que dice la palabra del Señor. Y el juez tenga un dictamen o tenga una sentencia. Y si usted sale perdiendo, ¿a dónde lo va a mandar el juez? Al alguacil, o sea, ¿quién es el alguacil? O sea, se lo entrega al guarda. ¿Y el guarda dónde lo pone? Lo lleva a la cárcel, sentencia a la cárcel. La pregunta que yo les hago, ¿a ustedes les parece esta opción buena? No es buena. ¿Por qué? Porque vamos a perder. Entonces ahora lo que yo quiero es que nosotros comprendamos la gracia. La gracia empieza primero con ponte de acuerdo con tu adversario. Lo que hizo David. David pecó. Todos los hombres de la Biblia pecaron, menos Cristo. Abraham pecó, Moisés pecó, ¿no? ¿O hay algo que no haya pecado? No sé si de pronto estoy equivocado. Pero yo veo que en la Biblia el único que no pecó se llama Jesucristo de Nazaret. Pero todos pecaron. David adulteró. Y David lo que hace es, en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Borra mi rebelión. O sea, David reconoció su pecado. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé si mi corazón sea conforme al de Dios. Yo no sé, no me gustaría ponerlo a nivel de David, porque mi corazón puede ser más malo que el de todos ustedes. Y tal vez creo yo que usted tenga ese concepto de decir que mi corazón, porque cuando usted cree que es bueno, hombre, no le aconsejaría que pensara eso así. La única manera de entender la gracia es reconociendo que yo soy malo. Somos malos, nos airamos. Somos malos, hombre. No somos buenos hermanos, no somos buenos vecinos, no somos buenos esposos. Esa es la verdad, somos malos. O no me vayan a decir que ustedes muchas veces cuando les suben al Transmilenio y ven a un anciano, ustedes ahí se hacen los dormidos manuales, así ellos ya me hacen uno malo. No es así, es verdad, somos malos. En un negocio siempre queremos sacar ventaja. Nos gusta más que nos sirvan a que nosotros querer servir, esa es la verdad. Somos malos por naturaleza. Entonces, para poder entender la gracia, yo necesito entender mi condición de pecado. Si usted cree que no es pecador, no va a entender la gracia. Nunca la va a entender. Usted no le va a doler el precio que Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario. No le va a doler. Porque usted, o sea, la sentencia que había contra usted o que hay contra usted, usted no alcanza a determinar la magnitud de lo que eso iba a pasar. Pero hay una mujer en la Biblia, creo que se llama la que rompió el perfume. ¿Cómo se llama? ¿Sí me ayuda? Magdalena. María Magdalena, ¿cierto? Y María Magdalena tenía un perfume, estuve mirando, y ese perfume en este tiempo valdría 15 millones de pesos. Un perfume de 15 millones de pesos. Yo creo que sí hay perfumes de esos precios, ¿cierto que sí? ¿Quién de ustedes lo que se ha comprado uno de esos? En Boyacá, donde yo crecí, allá el perfume era agualuceno. Pero esta mujer rompe un perfume costosísimo. A ella no le importaba el perfume, el precio del perfume. A ella lo que le importaba era que ahí estaba su Salvador y tenía la opción, y por eso se arrodilló, lloró y le dijo: ten piedad de mí, le pidió perdón al Señor. Los demás, pero sabemos que la profesión de ella, ¿cuál era? Digámoslo para este tiempo. O sea, en ese tiempo era trabajadora sexual. Lo hicimos en este tiempo. Aunque en la Biblia no se llama así. ¿La Biblia cómo le dice? Era prostituta. En este tiempo nosotros le quitamos fuerza a la palabra. Entonces ella sabía que estaba actuando mal y ve la opción del perdón y va a los pies de Jesús y le dice: Señor, y empieza a llorar, y los demás apenas sacaban pecho. Pero Judas, entonces Judas había dicho: ese perfume no, ¿cómo sabes? Tanto desperdicio. Se había podido vender ese perfume y haberle dado ¿a quién? A los pobres esa plata. Pero la Biblia dice, escuche bien, la Biblia dice que eso lo decía
decía él, no porque se interesara a los pobres, sino porque quería cogerse algo. Y ahí hay personas, ay, ¿por qué no ayudan a los pobres más bien? Vaya, mire a ver si esas personas que dicen ayudan a los pobres, ellos ayudan a los pobres. Tenga cuidado con esos Judas. Esos son Judas, en serio, porque me están mostrando algo que no son. Dice hagan, pero no hacen. Todos los demás decían no, pero no puede ser. Pero esta mujer entendió la gracia, entendió el pecado que ella tenía y también entendió la gracia, y por eso se postró, por eso bañó los pies del Señor con sus lágrimas, porque ella sabía que su pecado era grande. Para poder entender la gracia necesitamos comprender que mi pecado es grande y que mi pecado me va a mandar a mí al infierno, que me va a entregar al alguacil, y el alguacil me va a entregar ¿a dónde? A la cárcel. Hay que entenderlo. Si usted no lo entiende así, estamos graves en cuanto a tener una relación con el Señor. Ahora, ¿cómo es esto de la gracia? Vamos a entenderlo según lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 1, el versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Allá en las Biblias, algunos hermanitas servidoras, ¿dónde están las servidoras? A una Biblia aquí para adelante, hermanitos, me pueden colaborar. Gálatas, capítulo 1, el versículo 6. Vamos a entender un poquito el tema de la gracia. Sí, acá. Gálatas, capítulo 1, el versículo 6. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Digamos ahí. El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, a la iglesia de Galicia. El apóstol Pablo les había predicado el evangelio a la iglesia de Galicia. Si no estoy mal, había estado por 3 años enseñándoles el evangelio de la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted va a encontrar que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles son los 3 idiomas? Arameo, griego y ¿cuál otro? Y hebreo. Por eso cuando usted encuentra la palabra apóstol, la palabra apóstol se refiere a una palabra griega. Y la palabra apóstol en el griego quería decir enviado o embajador. Entonces cuando el apóstol Pablo dice Pablo apóstol, ahí mismo en el capítulo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó ¿de dónde? De los muertos. Él está diciendo, yo soy un embajador del reino. Yo traigo buenas noticias del reino de Dios. Soy un enviado del reino de Dios. Y las buenas noticias que traigo es el evangelio de salvación o el evangelio de la gracia. Ahora, ¿qué es el evangelio de la gracia? Que somos salvos por misericordia, no por lo que hagamos, ni por sacrificios, ni por guardar el sábado, ni por... No vamos a ser salvos ni por guardar fiestas, ni por dar diezmos, ni por dar ofrendas. No, eso es una mentira. No somos salvos por eso. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, vengo a anunciarles las buenas nuevas del evangelio. En estos días estaba sacando una cita médica para mi papá y había una señora y dijo, esos evangélicos, dijo la señora, está haciendo ahí, yo estaba hablando de la palabra de Dios. Entonces dijo, pero yo no me presento como evangélico, sino presento las palabras de la Biblia. Entonces dijo, es como dicen los evangélicos, antes de que usted me diga
evangélicos, usted sabe qué significa la palabra evangelio. ¿Usted sabe qué significa la palabra evangelio? Evangelio. Me dijo, pues no, ahí es un error, lo que hablamos por hablar. La palabra evangelio significa portador de buenas noticias. O sea, el primer evangélico, podríamos decirlo, fue Jesucristo, que fue el que nos vino a traer ¿qué? Buenas noticias. Entonces Pablo está trayendo las noticias del evangelio, o sea, las buenas noticias ¿de dónde? Del reino de Dios. Se la estaba trayendo a los Gálatas. También dice, soy comisionado por Dios, no soy comisionado por hombres. O sea, las buenas noticias que yo traigo las traigo del cielo. No me las impuso un hombre, me dijo así. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y entre esas buenas noticias que él trae es, mire lo que dice ahí: gracia y paz sean a todos vosotros, el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Mire lo que dice la Biblia. El cual se dio ¿qué? A sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿para qué? Malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De dónde nació? O sea, dice, se dio a sí mismo. No fue que alguien le dijo a él, vaya y muera por los humanos. No, él mismo se dio. Nació del corazón bondadoso, de la misericordia de él. O fue la misericordia de él la que movió que Jesucristo viniera a morir por todos nosotros. Él mismo. No fue que alguien aconsejó a Dios, porque no lo hace así. Él mismo se dio por nosotros. Y esas eran las noticias de que Cristo vino y murió por ellos y nos dio vida eterna. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el apóstol Pablo se va de Gálatas, llegan otras personas y deciden lo que el apóstol Pablo les predicó es verdad, de que somos salvos por gracia. Pero también hay que guardar la ley. Porque usted, si se agarra de Cristo y no guarda la ley, entonces no va a ser salvo. Les habla de otro ¿qué? De otro evangelio. O sea, hay una mezcla entre gracia y ley. Diga conmigo, los frijoles son ricos. ¿Sí le gustan los frijoles a ustedes? No. Bueno, son muy ricos los frijoles. Así con pezuña de cerdo, ¿sí o no? Pero revolver frijoles con yogur es terrible. O sea, no se puede revolver los frijoles con el yogur. O el yogur es rico, ¿sí o no? También es rico, pero no se pueden revolver. Usted no puede revolver la gracia con la ley. O es de la ley o es de ¿qué? De la gracia. ¿Qué quiere decir? Cuando usted vaya a juicio al reino de los cielos, cuando yo vaya a juicio, lo único que puedo decir es: Señor, yo no guardé, o sea, yo pequé, el único que me puede salvar es mi Señor y Salvador Jesucristo. Claro. No vaya a decir nada más. El único que me puede salvar es mi Salvador, mi Señor. Él dio la vida por mí. Pero si usted saca allá y empieza a sacar la lista, es que yo fui buena mamá. No, perdió. Agárrese de Cristo. Por eso Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Corra a Cristo. Ahora, la pregunta es, puede ser que usted tenga muchos conceptos de religión y usted diga: no, es que, mire, quiero que analicemos algo de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un religioso que usted ni yo le podríamos llegar a los tobillos. Era el hombre más religioso, mataba por su religión. Y yo anoche, o yo preparando este tema, me hacía una pregunta: Señor, revélame ese evangelio, le decía así. Ese evangelio que fue capaz de transformar a un asesino llamado Saulo, o el apóstol Pablo. ¿Qué hizo que Saulo siguiera ese evangelio que tú le revelaste? Y Dios me enseñaba algo anoche. Era: muchos han conocido una religión, pero no han conocido el evangelio. El apóstol Pablo tenía una religión. El apóstol Pablo tenía, ¿cómo le diría yo?, un sistema de vida religioso, pero no había conocido el evangelio. Empecé a asustarme anoche. Le dije: Señor,
¿Será que yo conozco el Evangelio? ¿Será que yo verdaderamente conozco el Evangelio o yo estoy siguiendo una religión? Ayúdame, le dije a Dios así. Porque es triste cuando usted conoce una religión. Cristo no es religión. No, así el sistema lo quiera poner como religión. No, para mí Cristo es vida. Para mí Cristo es la vida. Para mí Cristo es mi Salvador. Para mí Cristo es mi Redentor. Y yo he tenido la oportunidad de mirar así con eso que llama cosmovisión y mirar a través de la historia de quién me podría agarrar. Y quiere que le diga la verdad, no hay uno solo en quien me pueda agarrar. Del único que yo me puedo agarrar se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. O si usted tiene allá San Bartolomé, San Ignacio, San Purita, no sé, agárrese de esos, pero esos no te van a llevar al cielo. Señor, ¿será que yo conozco la gracia? Señor, ¿será que yo conozco la misericordia tuya? Entonces me llevó a entender algo así, y espero que a usted le sirva en esta mañana. Me llevó a pensar en el apóstol Pablo. Miremos por un momento el libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Ahí encontramos, en el capítulo 8, el versículo 1, encontramos al apóstol Pablo, a Saulo. El apóstol Pablo era un hombre religioso. Era un hombre que mataba por religión, por lo que creía. Yo les dije a ustedes que nosotros no matamos, 8, Hechos 8. Yo les dije que nosotros no matábamos por lo que creemos. El cristiano nunca matará por lo que cree. El cristiano muere por lo que cree, que es diferente. Los musulmanes matan por lo que creen. La iglesia tradicional hicieron cruzadas matando a indiecitos, a todos los que pensaban diferente, los mataban por lo que ellos creían. Pero el verdadero cristiano nunca mata por lo que cree. El verdadero cristiano muere por lo que cree. Permanece firme por lo que cree. Y aquí dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? El primer perseguidor de la iglesia de Cristo se llamaba Saulo. El mismo apóstol Pablo, el que la perseguía. Dice la Biblia, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Cuando tú sigas una religión, tú no tienes amor por tu prójimo. La religión no te deja amar a tu prójimo. La religión te lleva a juzgar a tu prójimo. La pregunta es, ¿cómo tú ves a las personas que están en otro pensamiento, una situación de borrachera o de homosexualismo, lesbianismo? ¿Cómo los ve? ¿Con amor? ¿O los ve con juicio? ¿O ya está decretando juicio sobre ellos? Ahora le hago la pregunta, y si usted lo ve así con juicio, ¿tendría los mismos argumentos si fuera uno de tu casa? Si fuera uno de tu familia. Ya que son preguntas. El Evangelio nos lleva a amar al pecador, o nos lleva a amar a nuestro prójimo. La gracia nos lleva a amar a nuestro prójimo. El Señor nos amó aún conociéndonos como éramos, y así nos amó con todos nuestros errores. Eso es gracia. No nos trajo a juicio, no nos dio la opción, ponte de acuerdo. En la cruz hay un hombre ladrón que está ahí crucificado. Dos hombres hay ahí. El juicio era la muerte en ese momento. Pero uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
tuvo la opción de ponerse de acuerdo rápido ahí con Cristo. El otro no quiso. Esa es la opción que Dios nos está dando en esta hermosa mañana. La religión mata, la religión odia, la religión causa separación, pero la gracia une, la gracia ama, la gracia tiene misericordia, que es diferente de lo que el mundo nos enseña. Entonces, dice la Biblia que este Saulo perseguía a la iglesia porque él tenía una ¿qué? ¿Una qué? Una religión. Él tenía una religión. Él perseguía por esa religión. Pero un día, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese ¿qué? Presos a Jerusalén. Saulo se dedicó a perseguir a la iglesia, a los creyentes en Cristo. ¿A dónde iban? El sumo sacerdote, para que le dieran cartas. Algo que yo también veo ahí es que la religión enceguece. ¿Cómo dije? La religión enceguece. No deja ver más allá. No te deja pensar, es así la verdad. Por eso creo que fue Stalin, dijo: la religión es el opio del pueblo. O sea, lo que él está diciendo, la religión embrutece al pueblo, y es verdad, la religión embrutece al pueblo, pero Cristo no es religión, Cristo es vida, y Cristo a mí me da sabiduría para adorarle, para amarle, y el poder entender esta sociedad en la que estoy viviendo. Eso es verdad, porque yo no entro en un sistema, yo entro en la palabra del Señor, y la palabra del Señor es vida. Si algunos quieren contradecir la Biblia, que la contradigan. Pero para mí la Biblia es la palabra de Dios. Algunos que dicen la Biblia contiene la palabra de Dios. No. La Biblia es la palabra de Dios, porque todos los hechos de Dios están narrados aquí en la Biblia. Es la palabra de Dios viviente. ¿O no? ¿Acaso no dice que toda la escritura es inspirada por Dios? No dice algunas partes, dice toda. La escritura es inspirada por Dios. Ahora, escúcheme bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: mas yendo a él, el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La religión persigue a Cristo. Los religiosos siempre están en contra de lo que Cristo dijo. Eso es tremendo, porque no entienden la gracia. La religión persigue a Cristo, en serio, porque las personas se aferran a un estilo de vida. Hermanita, pero es una apariencia. Es solo apariencia. Nos volvemos hipócritas, perdóneme. Nos volvemos fariseos. Solo el fariseo se vestía de cristiano. No quería decir eso. El fariseo se vestía lo más de bonito, y caminaba, y todos le hacían venir. El fariseo era el mejor. Pero a veces nosotros caminamos así. Y qué bonito reconocer lo que somos. Qué bonito decirle: Señor, necesitamos de tu misericordia. Entonces aquí lo que la Biblia dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga conmigo: luz. No le estoy hablando de luz, su amiga. Luz, ¿para qué sirve la luz? ¿Para qué sirve la luz? Para ver dónde estamos, ¿cierto? Nos muestra, gloria a Dios por la luz.
el Señor le dice a los fariseos, hay algo que vine a traerles la luz, pero ustedes amaron ¿qué? Más las tinieblas. O sea, les gustaba andar más en la oscuridad. ¿Cuántos vivieron en el campo? ¿Alguna vez caminaron ustedes en esa oscuridad? Y sí, es bonito caminar de noche. Mi esposa, ella creció por los lados de Tocayo. Y un día se nos hizo tarde. Y estábamos visitando una familia y teníamos que caminar por un caminito entre el monte, pero oscuro. Mi esposa caminaba un poquito mejor que yo porque ella conocía el camino, porque ella había crecido ahí. Pero en el camino por la carretera nos habíamos encontrado con unas culebras. Esas culebras las llaman de esas que... No, esas que se comen las gallinas. No recuerdan. Son más chiquitas, que no son tan grandes, pero sí, o sea, no son venenosas. Sí, algo así, no recuerdo. Y entonces, cuando yo las vi en el camino a la luz del día, yo dije, cuando nos quedamos donde los vecinos teníamos que regresar, nos quedamos, yo pensaba que también con una culebra. Entonces, cuando íbamos en la oscuridad, yo caminaba así con cuidado, yo sentía que algo se me enredaba. ¿En serio? Quiere decir que la oscuridad causa temor. Uno no sabe qué se va a encontrar en la oscuridad. Y el Señor lo que está diciendo es, las personas aman más la oscuridad, y si yo les muestro luz, como que no les gusta la luz, como que prefieren andar en la oscuridad. Dice una luz del cielo, o sea, Dios, la luz se reveló como luz. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que venga a mí, ¿qué? No andará en tinieblas. Si usted está en Cristo, usted anda en luz. Entonces aquí lo que la Biblia dice, la palabra del Señor está diciendo acá, mire lo que dice la palabra de Dios. Y esa luz cayendo en tierra, hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Saulo creía que estaba a favor de Dios. La religión, a veces cuando usted es religioso, usted cree que está a favor de Dios. En estos días, hablaba con alguien y me dijo, los brujos, o personas que van donde los brujos, ya tienen la Biblia. Ahí tienen la Biblia en el consultorio. Y le hacen el rezo a las personas con la Biblia. Y dice la persona, pues si ahí tiene la Biblia, pues es de Dios. Qué grosería. Padre Santo, Dios mío, ¿verdad? Sí. Eso se llama religión. Hay otras personas que vienen a la iglesia cristiana y para que el diablo no se meta en la casa, dejan la Biblia abierta en el Salmo 91. Se amarilla la hojita, si es la Biblia que se amarilla o que no lees más. Se saben de memoria el Salmo 90. Pero ahí les pregunto uno de Cristo. No saben, no conocen. Aquí el apóstol Pablo o Saulo no conocía a Cristo. No lo conocía. Hasta que Cristo se le revela en el camino. Eso es lo que dice la Biblia. No dice, mire lo que dice la Biblia. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Se le reveló Jesús en el camino. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra quién. Se encontró con Jesús. Diga a la persona que está a su lado, si tú te encuentras con Jesús, dígale así, si tú te encuentras con Jesús en el camino, tu vida va a cambiar. Amén. Escúcheme bien, ¿qué es lo que puede producir en usted un cambio? Un encuentro con Jesús. No un encuentro con la religión.
escúcheme bien, el que tiene un encuentro con Jesús nunca vuelve a ser el mismo. Amén. No vuelve a ser. Siempre quedará una marca. Todos los hombres que se encontraron con Dios, les quedó ¿qué? Una marca. ¿Se acuerdan de Jacob? Algo quedó, una evidencia. Quedó paticumbia, yo creo que no sé, pero que quedó la evidencia de que él había encontrado con Dios. El que se encuentra con Jesús también queda una evidencia. Nunca volverá a ser esa misma persona. Pero si la persona dice, yo soy cristiano, yo ando con el Señor Jesucristo, y no hay evidencias, uno dice, necesito evidencias sobre la papuisa. Evidencias. El verdadero nacido de nuevo, el que se ha encontrado con Jesús, se atreve a decirle al Señor Jesús lo que le dijo el apóstol Pablo, o Saulo le dijo en ese momento, le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y lo que el Señor le dice, lo que el Señor le designa a Pablo es que él sea un predicador ¿de qué? De la gracia salvadora. Amén. De él. Y bueno, el apóstol Pablo empieza a predicar. Y cuando él empieza a predicar, le predicaba a la iglesia, estamos en el centro, a la iglesia de los Gálatas. Y los Gálatas recibían el mensaje. Y cuando ellos reciben el mensaje, reciben el Espíritu Santo. Y todos estaban llenos de gozo. Le cantaban a Dios. Se fue el apóstol Pablo, y cuando el apóstol Pablo se va, llegan, dice la Biblia, que llegan unos de la circuncisión, o sea, unos de la ley, donde están los Gálatas, y empiezan a introducir un evangelio, unas buenas nuevas diferentes. Y por eso el apóstol Pablo dice, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis ¿qué? Alejado de aquel que os llamó. O sea, en pocas palabras, el Señor les está diciendo, ustedes, yo vengo a perdonarlos, yo vengo a decirles que ustedes son salvos y ponen sus ojos en mí. Ustedes dicen, sí, gracias Señor, pero alguien les dice a ustedes, le falta algo, se te va a quedar algo. Entonces usted quita los ojos de allá y dice, ay, esto me ayudará para el camino, para llegar al cielo. Así es la religión. La religión te exige sacrificios. La religión te exige obras. La religión te exige que te des duro, que veas tus pecados. ¿Qué te exige la religión? La religión te lleva a verte tus pecados. La gracia te lleva a ver a Cristo, soy pecador, pero ahí está mi Salvador. Esa es la gracia, te lleva a ver a Cristo y entender que en Cristo tus pecados han sido ¿qué? Han sido perdonados, han sido lavados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo dice que perseguía a la iglesia por ignorancia. Lo llevó a reconocer sus hechos. Filipenses, 1 Timoteo 1, 13. Primera de Timoteo 1, 13. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo está reconociendo que cuando él persiguió a la iglesia, o Saulo cuando él persiguió a la iglesia, lo hizo ¿por qué? Por ignorancia. No conocía el evangelio. Perdónenme si es un poquito fuerte, pero la religión nos vuelve ignorantes. Y él dice, yo perseguía a las personas, a la iglesia por ignorancia, maldecía. Yo sé que muchos de ustedes, antes de ser cristianos, antes de estar aquí, ustedes odiaban a los cristianos, ¿o no? ¿Cuántos odiaban a los cristianos? Yo odiaba a los cristianos. Yo, Luis Carlos Castro, odiaba a los cristianos.
En el campo donde yo crecí, había un señor que era cristiano. Mi papá se reunía con los demás de la vereda en una cantina a tomar guarapa. Y cuando estaban tomando guarapa decían, oiga, ¿sí saben que es que se volvió cristiano? Fulano está allá de la loma, y empezaron a hablar así. Y empezaban a maldecir. Lo maldecían, sí, que es que, ¿por qué? Así, ¿por qué no creen en la Virgen María? Entonces cuando ellos, yo de niño, 7 años tal vez, y yo escuchaba que decían que esos cristianos no creían en la Virgen María, yo decía, uy, terrible. Era un niño, no sabía, era ignorante, pero yo decía, ¿por qué no creen en la Virgen María? Eso es terrible. Y yo lo odiaba a ese señor. Y si yo podía hacerle maldad, y hacía maldad. Yo odiaba a los cristianos. Y yo sé que usted también llegó a odiar a los cristianos. ¿Aló? Sí, así es. ¿Sí o no? Me caen mal los cristianos. ¿Cuánto les caen mal los cristianos? ¿Cuánto se caen mal a sí mismos? Alguien dijo un día, me dediqué a conocerme y ahora me caigo mal. Ya no me hablo. Ya no me hablo. Y odiaba a los cristianos porque decían no creer en la Virgen María. Pero en este tiempo, cuando el Señor me dio entendimiento, me enseñó quién es la Virgen María. Y me enseñó que es una mujer donde se manifestó la gracia de Dios. Amén, amén. Por eso dice, llena eres de ¿qué? Gracia. Gracia. ¿Cómo no va a ser una mujer llena de gracia si Dios la escogió para que naciera a través de ella el Salvador del mundo? Gloria a Cristo. ¿Ah? Es una mujer que nosotros deberíamos de imitar, una mujer que se sometió a Dios. ¿O no es así? Así es. He aquí a tu sierva, creo que ya dijo, he aquí a tu sierva. Oh, que las mujeres, que los cristianos pudiéramos, he aquí, Señor, a tu sierva, así que pudiéramos al menos imitarla a ella, al menos un poquitico. Pero claro que nosotros los cristianos sí creemos en la Virgen María, ¿o no? Porque si no creemos en la Virgen María, entonces ¿cómo vino nuestro Salvador? ¿No vino nuestro Salvador a través de una mujer? Así es. Creemos en ella, que es la madre de Jesús, el Hijo de Dios, que a través de ella nació Jesús. Lo que no creemos es que ella nos lleve al cielo. Eso sí yo no creo. Yo creo que el único que nos puede llevar al cielo es ¿quién? Cristo. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. La vida, pero eso no me da a mí para no respetarla. ¿Me están comprendiendo? No me da a mí para... No, yo... Cuando hable la Virgen María, hable con respeto igual. No la adoramos, pero sí la honramos. ¿O no es así? Claro. No puede ser la madre de Dios. Porque si Dios tiene mamá, entonces no sería Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Por ignorancia, dice así, era blasfemo, perseguía a la iglesia. Había ignorancia. Por esa causa. Pablo era fiel fariseo. ¿Pablo era qué? Fiel fariseo. Era de esos fariseos que daban diezmos. Hay algunos fariseos que dan diezmos. ¿Sí? Sí, hay personas que dan diezmos y son fariseos. No sé. Mire, yo lo digo así. Lucas 19 que dice que está el fariseo y está el publicano, ¿se acuerdan? Hay dos que están orando ahí. El fariseo dice, gracias Señor, porque yo no soy igual a este publicano. El fariseo cristiano dice, gracias Señor, porque yo no soy igual a ese borracho. Eso dice el fariseo cristiano. Gracias Señor, porque yo sí doy diezmo, Señor. Las arcas, ¿eh? No, Dios, mire, escúcheme bien. Dios no le está pidiendo a usted su plata. Es más, ni la plata es suya. ¿O sí suya? Es de Dios. ¿Qué es de nosotros? Dios no le pide eso, ni que usted saque pecho porque Dios diezmo. No, la Biblia dice que ahí el fariseo está orando y dice, gracias Señor, porque yo no soy igual a este publicano, ladrón. O sea, de todo le decía a ese pobre publicano. Yo sí doy diezmos, yo ayuno 2
días a la semana. Yo imagino que ese hombre tenía el mismo cuerpo mío, así flaquito. Ayunaba 2 días a la semana. Aguantaba el hambre. Y el fariseo dice que no podía, ¿qué? Abrir su boca. Dice, uy, sí, todo lo que me dice este fariseo. Mire, escúcheme bien, la religión, el religioso te hace sentir mal. Te acusa. Te acusa. Y ese es el papel del fariseo, hacerte sentir mal. El Señor, cuando le hablaba a las personas, él como que reabría el corazón y la persona entendía el mensaje de Cristo y decía, no, sí, lo que dice el Señor es verdad. Yo quiero seguir, quiero cambiar. Y el Señor les decía que así, bueno, yo les voy a hacer este milagro, pero no vayan a decirle a nada, quédense callados. ¿Usted cree que las personas se podían quedar calladas? Ninguno se podía quedar callado. El Señor les decía, no vayan a decir que fui yo. Pero era que era tan hermoso lo que el Señor hacía en la vida de ellos, como tan hermoso lo que el Señor hace en nosotros, que es imposible podernos quedar callados. Es como cuando uno está enamorado, ¿sí o no? ¿Cuántos están enamorados acá? Y yo, usted quisiera decirle, cuando está peleando con la persona que usted ama, los dos están peleando, los dos enamorados están peleando, y ella le dice, se queda mirándola a usted y le dice, dígame que no me ama, dígame que no me ama. Entonces ella se queda mirándolo. ¿Alguna vez usted ha hecho? Y la mujer decía, yo quisiera decirle que no lo amo, pero usted sabe que lo amo. ¿Sí le ha pasado eso? Hasta por las peleas, ¿sí es cierto? ¿A cuánto les gustan las peleas de enamorados? Es una bendición. Cuando uno está enamorado del Señor, uno quiere callar. Yo no quiero hablar de Cristo, yo me quiero callar, pero el momento donde me dice, yo vengo a hablar de mi Salvador, de aquel que transformó mi vida, de aquel que ha hecho grandes milagros, de aquel que me llenó de su paz, de aquel que le dio sentido a mi vida. Yo vengo a hablarles de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es camino al Padre, verdad y vida. Vengo a hablarles de esa persona maravillosa, el que no me juzgó, el que me levantó, el que me dio vida y ahora soy feliz y sé por qué vivo en este mundo para la gloria de Él. Es que es algo maravilloso que uno siente cuando usted conoce a Cristo. El apóstol Pablo quería quedarse callado, pero él predicaba. Bueno, pues lo metieron preso. Usted se calla, no hable de Cristo. Allá lo metieron con Silas. Alguna vez me preguntaron a mí por qué Pablo llevaba a Silas siempre con él, y yo le dije por si las moscas. Pero el apóstol Pablo siempre llevaba a Silas. ¿Y se acuerdan Hechos 16? Sí. Cuando lo metieron a la cárcel, y el apóstol Pablo allá en la cárcel, mire que ya no levantaba la mano a pelear con nadie el apóstol Pablo. Y cuando estaba allá en la cárcel, el apóstol Pablo no miró, ay Dios mío, ¿por qué estoy en esta cárcel? Y esa cárcel de ese tiempo eran como cavernas, como huecos. Y había agua. Y en esa agua las mismas personas tenían que hacer de su cuerpo. ¿Usted se imagina cómo era la situación? Más aparte los metían ahí amarrados con cadena. O sea, en ese tiempo no había derechos humanos, no había compasión. Y los meten allá. Y el apóstol Pablo no se podía quedar callado, sino que aún en medio de la situación difícil él podía alabar a Dios. Él empieza a cantar himnos, empieza a cantar salmos al apóstol, con Silas a Dios. Dice, a medianoche cantaban y alababan a Dios. Una persona que ha conocido de Cristo, una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, aunque vengan situaciones difíciles, aunque las situaciones sean precarias, aunque esté viviendo desgracias, tiene fuerzas para alabar y glorificar al nombre de nuestro Señor y Salvador. No se deja derrumbar.
el que ha encontrado, el que ha entendido la gracia. A mí me impactó. Yo sé que si hay historias de esas, yo sé que es verdad. Había una familia pastoral o una pareja de pastores y tenían al hijo enfermo, tenían un hijo y lo tenían enfermo, y se iban a ir a predicar a la iglesia cuando el hijo llegó y se murió y esta parejita, la esposa de él empezó a llorar. Y él la cogió de la mano y le dijo: amor, vamos para dónde, no ve que nuestro hijo se murió, le dice a ella. Ella le dice a él: no ve que nuestro hijo se murió, vamos para dónde. Dijo: vamos a seguir haciendo la obra de Dios, vamos a predicar, sigamos, pero vamos, amor. La cogió de las manos y se fueron a predicar. Y el hombre llegó y predicó en la iglesia, dio el mensaje de gracia en la iglesia. Y nadie sabía lo que estaban viviendo ellos en ese momento. ¿Cómo están? Bien. Gloria a Dios, bien. ¿Y saben qué sucedió? Despidieron a los hermanos, oraron, gracias Señor por el culto, y se fueron. Y cuando llegaron a la casa, el niño estaba vivo. Amén, aleluya. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana los enfermos y libera los cautivos. Pero yo me hacía esa pregunta: ¿cómo él podía hacer eso? Porque entendió, conoció a Cristo. Es que no es conocer una religión, hombre. No es. Hay personas que leen la Biblia pero no han conocido a Cristo. Y lo que transformó la vida de Saulo fue un encuentro con Cristo. ¿Qué quieres que yo haga?, le dice Saulo a Cristo, pero después de haberse encontrado con Cristo. ¿Sabes? Como pastor pienso esto. Quiero dejarles esta perlita en su corazón. Como pastor pienso esto. Yo pienso que los nacidos de nuevo, que los que han tenido un encuentro con Cristo, no hay necesidad de estarlo llamando a que vengan al templo a adorar a Dios. Porque la necesidad de ellos es Cristo, es la palabra de Dios. Y pienso que los que no han nacido de nuevo, los que no han tenido un encuentro con Cristo, son los que tocan empujarlo, y esos son los que lo desgastan. Porque usted, un muerto, es como si usted se lo echara donde cae un muerto, usted a ver cómo pesa. Nosotros hablamos con personas vivas. Un muerto pesa mucho, ¿sí? Es así, pesa. Yo creo que ustedes que han cargado un muerto en un cementerio, un día me pasó una vez, no se acuerda, de verdad. Un día llevamos un muerto y preciso íbamos solamente 6 hombres y el resto eran mujeres. Pues uno como caballero no le da pena que las mujeres sean las que carguen el féretro, ¿sí, no? Íbamos cargando ese féretro. Eso fue aquí en el cementerio de la Apogeo. Y me dijeron: Señor, ¿nos puede ayudar? Y yo, bueno, yo pensé que eso no era tan pesado. Cuando empezamos a caminar, me empezó a tallar. Yo miraba a ver a alguien que me ayudara y nadie me ayudaba. ¿Y sabe qué? ¿Quién se va a cansar de primero? Yo digo que alguien se canse cuando, gracias a Dios se cansó un señor, dijo: paremos. Y yo dije: ¿será que le puede poner aquí en el piso? Y dice: yo hacía sacrilegio, Dios mío, eso es sacrilegio. Se puede poner encima de él. No, es que a uno le pasan cosas raras en la cabeza ahí. Y seguíamos llevando el muerto. Yo, Dios mío, que alguien nos ayude. Uy, hermano, cuando llegamos allá a la bóveda de la tumba, seguro ya me había salido un callo, la tenía la mano roja, pesada, Señor. Y hay personas que están muertas, y esas personas que están muertas, el pastor le toca cargarlas. ¿Usted se imagina? Entonces el que está vivo, el que ha tenido un encuentro con Cristo, camina de la mano con Él, vive para Él, se reúne con los hermanos, le da la gloria a Él, llega el domingo, llega los días de servicio y se goza en su palabra, se goza en su presencia, vive para la gloria del Señor. Pero si usted nació de nuevo, hermano, usted no ha sabido quién es Cristo.
Saulo entendió quién era Cristo. Y después de eso, Saulo dice palabras tan maravillosas, tan bonitas, como estas. Dice: yo era de la tribu de Benjamín, yo era fariseo de fariseos, pero todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. No había nada más que le importara aquí en la tierra, solo Cristo. Solo Cristo. Quiero pedirle en esta hermosa mañana que usted le pida a Dios un encuentro con Él, una cita con Él, una entrevista con Él, que pueda transformar tu corazón, que pueda llenarte de vida, que Él pueda hacer algo diferente en tu vida, para que tú no vivas una religión, sino para que tú vivas una intimidad, una relación con el Creador de los cielos, con el que te dio la vida. Ahí tu vida va a cambiar. No va a haber nada ni nadie que te motive más que el Señor. Las palabras del hombre podrán ser muy bonitas, muy coherentes, pero si no hay una palabra de Dios que sea la que cause vida, no va a pasar nada. Pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a entender esta gracia, este evangelio, este encuentro con Él. Nos ponemos por un momento sobre nuestros pies. El conocer a Cristo cambia la vida, cambia tus pensamientos, cambia tu perspectiva de la vida, tu cosmovisión de las cosas. El conocer a Cristo aún cambia tu rostro, cambia tu manera de hablar, cambia tus prioridades. El conocer a Cristo es libertad, el conocer a Cristo es salvación. Si quieren esta mañana, díganle: Señor, yo quiero conocerte. Yo no quiero conocer una religión. Yo quiero tener contigo un encuentro. Sé que no me lo merezco, Señor. Porque yo soy pecador, Dios. Pero yo te ruego en esta mañana que tú puedas hacer algo en mi vida. Sé que mis pensamientos no son los correctos, oh Dios. Yo quiero cambiar. Quiero poder descansar, oh Dios. Quiero vivir la vida. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú das una vida que en abundancia, que tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero tener esa vida, quiero tener esa paz. Enséñame a creer en ti, aún en los momentos difíciles, y que esos momentos difíciles, Señor, no me destruyan, sino al contrario, que me den fuerza para poderme gozar, alabarte y confiar en el Dios de mi salvación. Levante sus manitos al cielo y dígale: Señor, yo quiero ser lleno de tu presencia. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero tener experiencias contigo, Señor. Y aunque pase el tiempo, yo quiero vivir para ti, Señor. Que tus promesas cumplirás. Dígale: Rey de los cielos, Revélate a mi corazón, revélate a mi vida. Esa es mi seguridad. Lléname de tu amor, Señor. Tus cuerdas de Señor, en esta mañana yo te ruego cayeron sobre que tú consueles cada vida, Dios.
presencia contigo, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor. Tú eres el gran Dios, el gran hacedor de milagros, Señor. Fluye en esta mañana, Espíritu Santo.